quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa: Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Esto es una nueva emisión de Las Américas Opinan por Radio Todo por Chile, TPC, la voz de los que no tienen voz. Antes que nada, quiero mandarles un gran abrazo del coronel Roberto Velasco, quien hoy no nos puede acompañar por problemas personales. Y veremos si nuestro gran amigo Gustavo Adolfo Salazar Muñoz pudo arreglar sus problemas de audio y nos estará acompañando. Gustavo, ¿estás ahí? No ha podido arreglar el problema de audio. Hoy con nosotros estará el doctor Fernando Antonio Vargas Kemba, presidente de la Fundación Nacional de Víctimas de las Guerrillas y autor del libro de próxima aparición, La FARC, su verdadero origen, que estaremos conversando sobre eso. ¿Cómo está, Fernando? Mi querido Jorge, buenas noches para Alicia, para el coronel, para mi compañero, compatriota, que ojalá se nos una pronto, Gustavo, y para todas las víctimas del comunismo en América Latina, un saludo respetuoso desde Colombia, de este amigo de ustedes, y muchas gracias por esta invitación. No, los agradecidos somos nosotros, porque toda América tiene un gran problema, que es la falta de información. Los diarios son serviles a los gobiernos de turno, lo mismo que los demás medios de prensa. Entonces no nos queda más remedio que salir a buscar la verdad por toda América. Por eso nosotros estamos muy agradecidos de tu aceptación a estar hoy nuevamente en los micrófonos de Radio TPC, de Radio Todo por Chile, que tú sabes muy bien, como lo sabe Gustavo, que son parte de esta radio. Muchas gracias. Tú tienes muchos amigos y compañeros de ruta que integran Radio TPC. Así que estás en tu casa. Mil gracias, Jorge, muy amable. Cuéntanos un poquito lo que se pueda saber del libro. Bueno, mira, Colombia en este momento está atravesando por un tsunami político impresionante generado desde La Habana, presionado desde Venezuela. Es una tenaza internacional que quiere someter a Colombia
a un régimen socialista a las malas. O sea, si la paz de Colombia, imagínate, Jorge, queridos oyentes, si la paz de Colombia, si la paz de Colombia se está negociando en Cuba, eso es para preocuparnos. O sea, lo que indica esto es que la guerra de Colombia ha dependido de elementos foráneos, extranjeros. La guerra de Colombia no nació por violencia de los campesinos, ni por la pobreza, que entre otras cosas, como ya en algún libro había escrito el expresidente Richard Nixon, no es la pobreza la que genera el comunismo, sino es el comunismo el que genera la pobreza. Exacto. Sí, de manera que con el mito de la pobreza salpicaron de criminales a los pobres, porque si los pobres son los criminales, de acuerdo a esa teoría comunista, entonces los pobres son los culpables de toda la criminalidad de América Latina, de los grupos guerrilleros comunistas, lo que no es cierto. Entre otras cosas no es cierto, porque si tú averiguas me imagino, pues claro, tú conoces, Jorge, pero los oyentes no, como tú decías ahora, nos han mantenido en una total oscuridad de conocimiento de este tema, las universidades, la academia, los medios, desde hace varios años, varias décadas. Toda la cúpula subversiva es una cúpula de estratos altos sociales. Aquí pobres no hay. Eso se parece mucho al terrorismo internacional, donde el comunismo de por sí tiene ese perfil, Jorge. Las cúpulas son de unos estratos bien acomodados, son de gente bien vivida, y los pobres son simplemente los que reclutan a la fuerza para poner como carne de cañón y ser los que paguen los platos de su guerra, porque en realidad hay que ser muy criminal para poder hacer lo que el comunismo ha hecho en el transcurso de la historia latinoamericana y del mundo, Jorge. Por eso es que preocupados nosotros como víctimas de las FARC, yo soy personalmente víctima de las FARC directa en el asesinato de mi familia, desde la década de los 60, 70, 80, acabaron con mi familia, desde mis abuelos hasta niñas de 5 años, Jorge, por Dios, asesinadas a punta de fusil en la finca por el pecado de estar trabajando el campo, de haber nacido en el campo. En donde no tenían que estar. Imagínate. De manera que ahora y recientemente pues he sufrido unos atentados a bala contra mi vida por hacer este tipo de trabajo, por denunciar los crímenes de las FARC, que lo vengo haciendo públicamente desde el año 91. Esta fundación que presido honrosamente fue creada en el año 91. Fuimos los primeros, Jorge, en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los primeros de América Latina, quiero que sepas, en llegar a una organización no gubernamental de víctimas que en medio de un conflicto como el colombiano llegaban a la Comisión a denunciar las violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos a manos de los grupos guerrilleros. Eso no había ocurrido en la Comisión Interamericana y creo que no ha vuelto a ocurrir. Allí conseguimos en el año 94, por ejemplo, Jorge, que es importante tener presente, la primera condena contra las FARC de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo ese trabajo produjo, por supuesto, mucha preocupación en la izquierda colombiana, en el comunismo colombiano, y produjo el asesinato de la mitad de nuestra junta directiva y la otra mitad le tocó salir al exilio. Yo me quedé porque pues alguien tenía que quedarse y soporté algunos atentados en la década del 90 y definitivamente pues la soledad, porque ya nadie quería volver a acompañarme en ese trabajo en vista a lo que había pasado con los miembros de la junta directiva, que entre otras cosas lo más triste, Jorge, es que ni siquiera la rama judicial quería investigar esos crímenes. El presidente y los gobiernos de la época jamás se pronunciaron en rechazo de esos asesinatos de miembros de nuestra junta directiva. En fin, esta junta se recompone y seguimos trabajando después en la siguiente década hasta ahora, luego de pasar por un asilo forzado en España, en donde me tocó irme casi 2 años con mis niños o mis hijos, pero esta vez amenazado no solo por las FARC y el ELN, Jorge, sino también por los paramilitares. Entonces me volví molesto para todo el mundo. Sí, como decimos acá en el Río de la Plata, no querés sopa, 2 platos. Sí, de manera que regreso en el año 2005 a Colombia
y retomo con un perfil muy bajo estos trabajos de nuevo, reestructuro la fundación y nos decidimos a sostenerla, Jorge, porque el sector empresarial no quiso ayudarnos. Entonces, en Colombia, hacer esta labor de denuncia de los crímenes de las guerrillas, de ir al exterior, de escribir textos, de publicar cosas, no cuenta con el apoyo de la izquierda, con el apoyo del empresariado, porque el empresariado parece que hoy está en La Habana, por ejemplo, Jorge, mientras que el pueblo está aquí, ¿no es cierto? De manera que es un empresariado ciego, un empresariado de esos que Lenin decían que traerán su propia soga, ¿no? Exacto, exactamente. Sí. Ahora, tú sabés que estuvieron acá el fin de semana, ¿no? Sí, cuéntanos un poco, por favor. Estuvieron los chicos de la FARC acá, los chicos. con el agente del Frente Amplio, llorando por paz y libertad. Ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Claro, claro. Pero ¿quiénes estuvieron allá? ¿Cuáles de esta gente de La Habana? ¿Estuvieron cuántos? Estuvieron 5. 5. Sí, pero los nombres nunca salieron a luz, ¿eh? Ya. ¿Y eran reuniones privadas o qué? No. En el Paranin fue la universidad y en el Parlamento. La universidad es siempre su buen escenario, ¿no? Yo allí, exacto. La intelectualidad pura, ¿no? Fue, es y será. Sí, ya veremos algunos escenarios universitarios también en Colombia en el libro que estamos tratando de publicar. Pero bueno, Jorge, ellos están en eso, ¿no? La Habana les recompuso sus cuadros políticos, los oxigenó. Este espacio que les abrió el presidente de Colombia, Santos, les permitió reestructurar sus cuadros porque no tenían línea de mando, porque habían toda su cúpula histórica fue dada de baja por las fuerzas militares en Colombia. Claro. En los últimos 7, 8 años, de manera que ellos no tenían línea de mando. Y tú sabes que en las organizaciones irregulares, Jorge, a diferencia de los ejércitos regulares, en donde la línea de mando se reestructura con el cambio de mando, porque todo el mundo, como es piramidal, acepta el mando inmediatamente. Exacto. En estas organizaciones irregulares, estas organizaciones asimétricas, no ocurre eso. La línea de mando se hace bajo el imperio de la personalidad del individuo, de manera que un individuo desconocido no llega a adquirir la respetabilidad que ese mando necesita en el interior de una organización criminal. De manera que ellos no han podido reestructurar eso por más esfuerzo que están haciendo. Créeme que lo que hay en Cuba en realidad no representa lo que representaba, por ejemplo, en la línea de mando armada de un Jojoy, por ejemplo. Claro. Y ni en la línea internacional de un Reyes, por ejemplo. No existen esos. Tienen que hay. buscar a ver cómo. Entonces están haciendo eso, reestructurando el tejido internacional con estas visitas, como tú dices, a diferentes países, a ver cómo vuelven y tejen un tejido, por supuesto, siempre apoyados indudablemente en el Foro de Sao Paulo. Y es el cordón umbilical que los une a todos. Cierto. De manera que continúo con la introducción a este texto. Sí, de manera que hoy las FARC y el gobierno, que parece que les quiere reconocer esa legitimidad. Las FARC hace años montaron un cuento impresionante en Colombia. Y lo montaron las FARC, pero en realidad lo montaron fueron las universidades, los academistas, la falsa intelectualidad o la pseudointelectualidad de izquierda, que aquí es mamerta. Montaron unos mitos. Las FARC están montadas sobre mitos. Tú sabes que ellos viven montando mentiras históricas. De manera, el comunismo tiene dos elementos que son inherentes a ellos: la violencia y la mentira. Con base en eso, encontramos que las FARC vendieron la idea en la academia, en los colegios, eso todo el mundo lo repite y ríete, aún al interior de las academias militares, se repite, porque son nuevas generaciones. Claro. Que las FARC nacieron en Marquetalia, entonces nos montaron el mito de Marquetalia, una región allí en el Tolima, para la década del 60, donde crean unas repúblicas independientes en aquella época, y luego el ejército entra y lo saca corriendo de ahí a un grupo pequeño, y dicen que de ahí inician las FARC. Tiro Fijo, en el discurso del Caguán, dijo que él simplemente se la pasaba cuidando marranos, que era un campesino pobre,
que cuidaba unos marranos y que el ejército se los robó. Y que por eso entonces decidieron armarse y organizar este movimiento revolucionario tan poderoso comunista. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Pero por supuesto. La base más grande que tuvieron los tupamaros acá, que era una gran chacra en la zona del oeste de Montevideo, sí, donde tenían autos, armas, explosivos y todo eso, llevaba ese nombre en homenaje a la FARC. ¿Cuál? Marquetalia. Exacto. Mira pues, o sea, ahí, el hito. Exacto, y ahí ves lo que hemos charlado tú y yo en otras oportunidades, que lo podemos decir al aire perfectamente, que todo se va repitiendo en América. Por supuesto. ¿Mm? Son simultáneos, ¿no? Exactamente. Porque estas organizaciones armadas, que es lo que hoy en Colombia, créemelo, Jorge, las nuevas generaciones no lo saben, provienen todas, tanto las de tu país como las de Chile, como las de Argentina, como las de Centroamérica, como Colombia. Todas nacieron de la gran matriz del Partido Comunista. Exacto. De manera que todas están hermanadas con sus partidos comunistas en los diferentes países que a su vez se unen a nivel internacional en la gran internacional socialista y en el Cominter durante la Guerra Fría y todas estas cosas. De manera que este movimiento, el mito marquetaliano, que fíjate que ya lo llevan por toda América Latina en las universidades y en todo lado, o sea que las FARC nacen en el 64 en Marquetalia. Con eso borran su historial criminal de las décadas anteriores, Jorge. Claro. Entonces todos los muertos, claro. Ellos son los perseguidos, ellos son los que lucharon por la libertad, como acá dicen que ellos crean los tupamaros, el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, para enfrentar la dictadura. Sí. Y ellos aparecen a la vida pública en Uruguay en 1962. Y digo aparecen a la vida pública porque ellos ya estaban actuando desde antes y cada vez que perdían, como decían ellos, con la policía, o sea, cada vez que caían presos, se hacían pasar por delincuentes comunes. En robos de dinero para ir financiando la organización. Claro. Mujica estuvo preso como delincuente común. ¿Qué tal? Y en 1962 ellos roban el club de tiro suizo en Nueva Albesia, en el departamento de Colonia, roban las armas. Y ahí es cuando aparecen a la luz, a la vida pública. Y, oh casualidad, en 1962, el Uruguay estaba gobernado por un colegiado de mayoría del Partido Nacional, que gobierna desde 1960 hasta 1964, cuando hay elecciones, vuelven a ganar los blancos, que gobiernan hasta 1968, hasta 1966, ahí gana el presidente Gestido, y en el 71 vuelve a haber elecciones en el Uruguay. O sea que tuvieron actuando casi 10 años bajo gobiernos constitucionales. Y ellos fueron creados para enfrentar la dictadura. ¿De qué dictadura? Y nacen en gobiernos constitucionales. Exacto. Lo mismo en Colombia. Sí, por supuesto. Pero como yo les digo a muchos que me dicen que Cuba es un paraíso, le digo, bueno, si fuera un paraíso, yo te lo voy a creer el día que vea que las balsas van desde el continente a la isla, no de la isla al continente. No, y seguramente Cuba es un paraíso, pero para la dirigencia comunista. Sí. No para el pueblo.
Sí. Nada más. Mira, en Colombia se está trabajando ahora, pero bueno, perdóname, te aclaro algo que se me quedó atrás. Sí, por favor. Los universitarios hoy en día, los profesionales jóvenes, no saben que las FARC fueron una organización armada, brazo armado, que son un brazo armado del Partido Comunista. No saben que el Partido Comunista organizó eso. Eso no lo sabe nadie. Es más, si lo supieran, habrían exigido, como nosotros hemos exigido al gobierno, que el Partido Comunista debe estar sentado en la mesa de La Habana. Claro. Porque el Partido Comunista debe, si quieren de verdad que aquí haya, porque es que mira, Jorge, ¿cómo se puede hablar de garantías de no repetición en Colombia si el partido que crea los grupos guerrilleros terroristas no promete al mundo y a Colombia no volver a crear una sola organización terrorista más? O sea, Exactamente. si el partido que creó las FARC, buena parte de las otras guerrillas en Colombia, no está sentado en la mesa y no se compromete a no volver a crear más y no pide perdón a Colombia, esto es falso, esto es una farsa. O sea, si el Partido Comunista se va de agache y va a pasar oculto en este proceso como está pasando, sin pagar por los muertos de su brazo armado, porque es que las FARC son solamente un brazo armado del partido. Aquí nos metieron el cuentazo de que las guerrillas, Jorge, tenían una aspiración de la toma del poder. Ese es otro mito del comunismo. Los objetivos de los brazos armados, de las secciones militares de que hablaba Lenin, están muy claros en Lenin. Eso no tiene ningún tipo de equivocación. Lenin deja muy establecido cuáles son los objetivos de los brazos armados del Partido Comunista, que son dos o no más, que son atacar y aniquilar al enemigo a bala, y capturar recursos económicos. Esos son los dos objetivos. No más. Los que aspiran al poder son sus cuadros políticos, que es el partido que no pone la cara en la mesa de negociación. Ellos son los que aspiran al poder, y tú viste que eso ocurrió en El Salvador, eso ocurrió en Nicaragua, los dirigentes llegaron de afuera. O sea, esto es otra cosa. O sea, mira, por ejemplo, quien esté pensando que Jojo iba a ser ministro de Educación o que Tirofijo iba a ser ministro de Obras Públicas, por Dios, Jorge, es porque no entienden en qué consiste este tipo de conflictos. De manera que las FARC, por ejemplo, este tipo de organizaciones terroristas irregulares, este tipo de guerrillas comunistas, no tienen por objetivo principal las fuerzas militares tampoco, Jorge, tú lo sabes. Exacto. Ellos desde un comienzo saben que no van a derrotar a las fuerzas militares, lo sabían. Es imposible derrotar a unas fuerzas militares, de por sí no la ha hecho ninguna guerrilla comunista del mundo derrotar a un ejército. Nunca. En Cuba se quedaron 50.000 hombres sin pelear del ejército cubano. Para ponerte un solo ejemplo, en Chile el ejército quedó íntegro, en Uruguay también. O sea, aquí nunca militarmente han derrotado a un ejército constitucional o estatal, republicano, digamos. De manera que ellos lo que hacen como organización terrorista, ahora sí entrémosle al meollo de la cosa, es atacar al pueblo, Jorge. Entonces dinamitan carreteras, dinamitan torres eléctricas. En este momento hay un departamento, el Caquetá en Colombia, que volvió a quedar sin luz. Y ahí está cantidad, miles de personas, cientos de miles de personas sin luz, con sus niños, sin poder usar las neveras, sin poder conservar sus comidas, sin poder tener lo necesario para vivir. De manera que viven reventando carreteras, dinamitando torres de conducción, dinamitando oleoductos, quemando buses, poniendo bombas en cualquier parte indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque, mira, lo grave de este asunto en Colombia es que está quedando establecido para América Latina que el ejercicio del terrorismo indiscriminado produce ventajas políticas. Y eso es lo peligroso para América Latina mañana. Exactamente, pero lo has dicho en un lenguaje que lo entiende todo el mundo y que muchos compartimos plenamente. Sí. Clarito, clarito, como se dice, lo dijiste. Sí, Jorge, gracias. Mira, esto es lo preocupante. Yo he puesto algunos mensajes, yo le he preguntado por mensajes al gobierno norteamericano. Ustedes saben lo que están legitimando en Cuba. En Cuba se está legitimando el uso del terror como instrumento político. Y lo están aceptando ustedes, le pregunto yo al gobierno norteamericano. Le pregunto yo por medio de estos
micrófonos, estos espacios tuyos, Jorge, gracias, si el pueblo latinoamericano es consciente de lo que está pasando en Cuba. En Cuba no se está negociando la paz de Colombia, Jorge, está negociando la paz de Latinoamérica. Claro. Por Dios, el que no alcance a entender esto no entiende cuál es el trasfondo de esto. Pero aparte, la FARC, durante mucho tiempo, subvencionaron a los movimientos guerrilleros en el Río de la Plata. Sí. Al MLN, a los Tupamaros y a los montoneros en la Argentina. Imagínate, esa historia. Están las pruebas. Clarito. ¿Qué tal? O sea, esa es una macroestructura. Exacto, están las pruebas clarito porque están las confesiones de ellos mismos en los libros que escribieron acá. ¿Qué tal? Pero bueno, aquí está en Colombia absolutamente claro, demostrado, diáfano, toda la relación entre los carteles de la droga y los grupos guerrilleros. Toda la relación, aún con el Partido Comunista. Y claro. No pasa nada, y no se mueve la justicia en ese sentido. Y se hacen novelas en televisión muy famosas que de pronto ya han llegado al Uruguay, novelas sobre Pablo Escobar, donde se evidencia totalmente la relación cercana de amistad entre semejante narcoterrorista que era Pablo Escobar con el M-19 y con el ELN. Exactamente. Ahí están dando unas, ¿cómo se dice? Unas series en televisión, en sí. Los cables. Sí. Sobre Pablo Escobar y sobre todo eso. Sí, igual. Tratando de endiosar a todo el mundo. Sí, sobre todo tratando de ver como legítima la actividad y la relación y el nexo entre los grupos comunistas armados, las guerrillas comunistas, con los carteles de la droga, ¿no? Exacto. Eso, pero fíjate que, o sea, es un manicaísmo impresionante. Los grupos guerrilleros terroristas comunistas pueden hacer y contactarse con quien quiera y nada todo les resbala éticamente, judicialmente todo los resbala, no los impregna de nada, no los condena a nadie. No, pero es que ¿cómo vas a condenar a los santos, a los buenos, a los perseguidos? Los malos somos nosotros. Fíjate que aquí con el asalto al Palacio de Justicia en el año 85, cuando quemaron el Palacio de Justicia y mataron todos los magistrados de la Corte Suprema, se descubrió por la justicia, y eso nadie lo discute, que Pablo Escobar les dio 5 o 6 millones de dólares de la época al M-19 para ese asalto. Las armas llegaron de Nicaragua. Vinieron a apoyar aquí guerrilleros de América Latina el asalto, porque luego esos cuerpos fueron devueltos, ¿no, Jorge? Esto es escandaloso, pero la justicia ahí sí no operó. El M-19 fue perdonado y en cambio el ejército fue condenado en el Palacio de Justicia. Pero exactamente, si hay libros escritos acá de muertos del MLN en Bolivia, en Colombia, en Nicaragua, en todo lado, y después lo dan como desaparecidos. Claro, y los cobran. Exacto. Yo hoy preguntaba también algo aquí en mi país, decía, mire, 4 años de negociaciones con la FARC, ya van 4 años. Y es el momento en que no han entregado la primera fosa, Jorge. Exacto. No han descubierto la primera fosa de ellos, y yo les pregunto, es que también esos restos mortales en esas fosas de 50 años de criminalidad, ¿hay que negociarlos? Además, ¿cuántos de los que allí están metidos han sido cobrados por desaparición forzada? Bueno, por favor. Bueno. Y esos son procesos que cursan contra fuerzas militares. Me acaba de llegar una pregunta. Sí. De nuestro amigo Gustavo Adolfo Salazar, que por problemas de audio no ha podido acompañarnos. Bien. ¿Cómo la social bacanería de Bogotá ha apoyado siempre a los terroristas FARC, ELN y otros? ¿Cuál es la justificación? Te contesto, Jorge. Sí, por favor. Jorge, mira,
hay algo que es bueno que lo digamos para que nuestros oyentes, tus oyentes de América Latina, van entrando en contexto de lo que estamos hablando en el fondo de esto. Mira, Jorge, el comunismo no es una idea que brota del campesino ni de los pobres, eso a nadie se le puede ocurrir. Es una estupidez decir que el comunismo Totalmente de acuerdo que contigo. el comunismo es una idea brotada de los pobres porque los pobres serán todo menos brutos, Jorge. Exacto. Pero el comunismo sí es una idea que sale de un sector de la plutocracia, Jorge. El comunismo es un sistema de gobierno diseñado por un sector de la plutocracia para deshacerse de la competencia capitalista y quedarse con todo el empresariado estatizado. ¿Sí me estás copiando la cosa? Perfecto. Desde ese punto de vista, entonces, te contesto. Fíjate que la pregunta de nuestro amigo Gustavo, ¿por qué la social bacanería viene de semejantes estratos? Porque es que allí es donde anida esta idea, Jorge. Claro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, hoy en día en Colombia, la social bacanería, el comunismo que apoya los diálogos de Cuba, están felices porque a los empresarios del campo los van a acabar. Pero hay un sector del empresariado que pervive a las revoluciones comunistas porque forman parte del sistema comunista, Jorge. Son parte integrante. Del sistema comunista. ¿Ves? O sea, ¿para qué tener unas empresas a nombre mío si el usufructo de esas empresas a nombre del Estado lo puedo tener yo 40, 50 años, Jorge? Claro. Es que eso es más inteligente. Y fíjate que todos estos dictadores terminan con cuentas en Suiza millonarias. Pero, por favor. Entonces, fíjate, y luego yo me voy del país, les entrego el poder a los 60 años de criminalidad, a los 80 años, y les dejo un país arruinado y les dejo los ladrillos de las fábricas que yo exploté 60 años. Y arréglense como puedan. Y arréglense como puedan. Entonces, fíjate que el comunismo es un sistema perverso, pero de los altas, de un sector de las altas esferas sociales, Jorge. Así se vio desde su creación. Es que Engels no era ningún vaciado. Es que acordate que Europa y los bancos europeos financiaron la revolución de Lenin en Rusia. Claro. Que esto es otra cosa. O sea, aquí hay mucho capital metido en el sector comunista. Y lo que pasa es que también hay mucho ingenuo y mucho tonto útil e inútil que son arrastrados por el discurso comunista, que es un discurso muy empalagoso. Es que eso de hablar de justicia social es bonito, Jorge. Pero es precioso y suena claro, hermoso. Pero por supuesto, y luchar por los pobres. Pero Jorge, yo siempre he preguntado y nadie me ha respondido. Dígame, ¿cuánta tierra le ha regalado Fidel a los pobres de Cuba? ¿Cuánta tierra regaló el sistema comunista en la Unión Soviética? ¿Cuánta tierra regaló Mao en China? ¿Cuánta tierra este dictador de Norcorea? ¿Cuánta fincas ha repartido el chavismo en Venezuela? ¿Qué ha repartido Cuba? Hombre, Jorge, por Dios, yo le he dicho, el sistema comunista no entrega más tierra de la que le cabe encima a los muertos, Jorge. Nada más. Nada más. Pero bien clarito y bien descripto. Pero hablar de demagogia y de populismo son los maestros de esto. Entonces luego terminan como en Venezuela sembrando acetaminofén. Claro. Es la locura, no es la locura, perdóname, yo no estoy nunca de acuerdo en llamarlos locos, porque no son locos, son unos pervertidos, que es otra cosa. De manera que el comunismo es un sistema filosófico pervertido, es un sistema político perverso, es un sistema como lo dijo su santidad Pío X, creo, que era intrínsecamente perverso, ¿no es cierto? Gran verdad. De manera que América Latina, esta generación no sabe con quién está tratando, pero como el comunista es el rey de la mentira, Jorge. Ellos son como el demonio, ¿no? Fíjate que la mayor victoria del demonio hoy en día, de Satanás, del demonio, es hacernos creer que no existe. Exactamente. Y el comunismo está en las mismas, convenció un poco de gente que no existía. Pero aparte, hay algo que a mí no sé, será por la edad que tengo ya, 65 años. Pero por Dios, a mitad de camino, Jorge. Que yo leí, tuve la suerte de leer, porque aparte me gusta, tuve la suerte de escuchar. Yo leí, por ejemplo,
a Carlos Andrés Pérez, Sí. a Pérez Jiménez, y después escuchas a un tipo en Venezuela que dice que hay que sembrar pollos. Sí. Después escuchas a un tipo en Bolivia que dice que sus abuelos lucharon contra el Imperio Romano y Increíble. contra el Imperio inglés que quisieron conquistar Bolivia. Sí. Ese es el nivel que el comunismo ha llevado a América Latina, al reino de la incultura, No, al total. reino de la estupidez y de la bestialidad. Sí, y de la criminalidad, Totalmente de acuerdo. porque no se detienen ante nada, Jorge. Mira, ver a Venezuela, a mí me da tristeza ver a Venezuela, porque pues yo sé, por lo que he leído, Dios quiera que yo esté equivocado, pero Jorge, Venezuela no tiene ni idea de lo que tiene que pasar y sufrir para intentar cambiar ese gobierno. Si creen que con marchas con pañuelos blancos van a tumbar un sistema comunista, están totalmente equivocados. No, para nada. Cuba está metido en Venezuela y como en Chile no va a soltar a Venezuela como no iba a soltar a Chile Fidel si no es por el ejercicio de la fuerza también. Exacto, pero ¿cuántos siglos hace? Porque ya no son años que Cuba quiere meterse en Venezuela. Sí, En la década del 60 sí, lo crearon la intentó guerrilla invadir. del comandante Bravo, Sí, que el sí, regimiento de cazadores de Venezuela los hizo puré cierto, cuando desembarcaron en Venezuela. cierto. No es de ahora que Cuba quiere a Venezuela. No, 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 eso es No nos histórico. olvidemos, no Es nos que, olvidemos del petróleo, los por diamantes, el supuesto, oro por y todo supuesto. lo que tiene el suelo venezolano. Mire, Venezuela no lo van a soltar así como alguna vez dijo Lenin refiriéndose a alguien, algún momento histórico. Dijo, mire, a Venezuela parodiando, no lo van a soltar, Jorge. Dios quiera que yo No, esté equivocado. Así les toque matar el 80% de la población. exacto. Nosotros tenemos, que Gustavo lo conoce, un gran amigo, ¿Mm? exiliado cubano, que estuvo preso en Cuba muchos años, que sostiene que ningún dictador sale con marchas, ningún dictador sale con votos, ninguna dictadura comunista sale con pañuelitos blancos o huelga de hambre. Sí, cierto. Si es comunista, no Eso afloja por eso. salen solo por medio de las balas. Por el ejercicio de los pueblos. Exacto, no hay otra. Sí, es cierto. Pero pareciera es decir, yo pienso que todos estos esfuerzos venezolanos son desgastantes para el pueblo también. Y esto lo llevan también calculado en esa medida. Yo pienso que están desgastando la reacción del pueblo. Exacto. Y luego de desgastar la reacción del pueblo ya no va a protestar nadie, Jorge. No porque no van a decir, ¿para qué de vuelta? ¿Para lo mismo? ¿Más de lo Exacto, mismo? exacto, exacto. Ahora, no sé, yo voy a decir algo, Jorge, para dejártelo a ti, por favor, para que tú lo analices. Posiblemente lo que yo diga, pues, genere algún debate y yo, pues, de pronto es bueno que lo genere. Yo veo con preocupación lo que ocurre en este momento en Venezuela, Jorge. Mira, hay un gobernante, hay un régimen tiránico, chavista, cubano, castrista, comunista, con Maduro. Exacto. Pero la oposición ahora terminó siendo abanderada por un socialista terrible también, de España, que es Felipe González. Entonces, Jorge, la oposición, el, el gobierno es socialista terrible, chavista, cubano, castrista. Y la oposición es Felipe González, que fue la línea dura y ha sido, tiene su historial de línea dura socialista de España. De manera que Jorge, gane quien gane, pierde Venezuela. No, eso está más claro que el agua.
Pero fíjate cómo se tomaron, ahí sí, la revolución y la contrarrevolución, la misma izquierda. Pero partamos de la base de que la MUD quiere elecciones con el mismo Consejo Electoral Mm, que mm. ha fraguado las elecciones Sí, permanentemente. sí, es hacerle el juego al gobierno. Exacto. O sea que allí en Venezuela lo que está ocurriendo es un engaño, un gran engaño al pueblo, Jorge, y eso no, eso yo no le veo, o sea, perdóname pues, yo no le veo a eso ningún tipo de seriedad hacia el futuro, todo lo contrario. Veo que eso va a terminar más bien como legitimando el régimen en la medida en que Claro, todos están pidiendo es un acuerdo de gobernabilidad, es todo. totalmente de acuerdo. No me meto contigo, no te metas en mi chacrita. Exacto, más bien ábrenos un espacio para poder también usufructar algo. Claro. No, no, eso no, eso no. Y te cuento, la paz de Colombia depende de la paz de Venezuela, Jorge. Pero es que está todo abrazado. Exacto. Y entonces si en Venezuela va a seguir el chavismo, el bolivarianismo, el foro de Sao Paulo y el comunismo allí metido, nosotros jamás tendremos paz, Jorge. No, no, Jamás. exacto. Vaya que todo esto es una farsa. Todo esto es una farsa. Pues las FARC ahora han dicho, y lo han dicho, lo han repetido mil veces, han repetido dos cosas muy claras, Jorge. Claras en varias ocasiones y en diferentes momentos en estos años, en estos 4 años de negociación. Primero, que no van a la cárcel, que no pagan un día de cárcel. Ja. Segundo, que no entregan las armas. Ah, Hombre, Jorge, precioso. y sobre eso se sigue hablando y negociando y dilatando esta situación. Mientras tanto están pidiendo reformas al ejército, están pidiendo una serie de cosas. Ahora todo el mundo habla de posconflicto. Ya nos metieron en el cuento del posconflicto, Jorge, sin haber parado los balazos. Sí, o sea, para que mires cómo, para que te des cuenta y América Latina se dé cuenta cómo a punta de propaganda nos pasaron a escenarios irreales. Se llevan al escenario que ellos quieren. Exacto, esto parece, sí, en No, 3D. no tiene más nada que ver. Sí, es increíble. Y entonces ahora es muy bien pago y bien catalogado en Colombia el conferencista que hable de posconflicto. Entonces nos ponen aquí conferencistas para que nos digan la belleza del proceso de paz y del posconflicto de Sudáfrica y la belleza del proceso de paz de Salvador y el posconflicto. Pero por Dios, ¿a qué tontos les están hablando? Si tú sabes, Jorge, y todo el mundo sabe que el posconflicto de Sudáfrica desde 1994 ha sido absolutamente criminal. El posconflicto es la etapa más criminal del conflicto, Jorge. Claro. Y aquí quieren hacer el posconflicto acabando con las fuerzas militares, o sea, Pero dejando el país desarmado. es lo mismo que acá, un sector del Frente Amplio quiere reducción del ejército, menos ejército. Sí, sí, Es en todos lados. sí. Ahora parece que las FARC están negociando con el gobierno un cambio de brazalete. O sea, las FARC quisieran, creo que han pedido aquí en Colombia tener funciones de policía regional. Sí. Imagínate, imagínate, las víctimas viendo a las FARC ya no como los bandidos, sino como sus autoridades. Claro. Por Dios, esto es terrible. Pero mira, te quiero para abreviar, porque yo sé que el tiempo se nos pasa. Mira, el libro, en realidad lo que busca es destapar esto que estamos hablando, Jorge. En el libro lo que buscamos es romper el mito creacionista del Caguán, porque eso es falso, las FARC no nacieron en el Caguán. Es más, ni siquiera se dieron el nombre, perdón, en el Marquetalia, ni siquiera se dieron el nombre de FARC en Marquetalia, eso es otra cosa extraña. Las FARC se la ponen es en el Sumapaz, en una zona, en el año 66, en una zona que dirigía un miembro del Comité Central del Partido Comunista que se llamó Juan de la Cruz Varela, un criminal de 7 suelas impresionante que militaba una época que era siempre del Partido Comunista, pero lo dejaban militar en las filas electorales del Partido Liberal. Tú sabes que hay una hermandad en Colombia entre el liberalismo y el comunismo, entre los Claro. partidos comunistas y el Partido Liberal. Esto viene, mira, Jorge, esto viene desde la Guerra de los 1000 días en Colombia, a final del siglo antepasado y comienzos del siglo pasado. Tú sabes que de 1899 a 1902, Colombia padeció una guerra civil impresionante que se llamó la Guerra de los 1000 días.
entre liberales y conservadores. Pues ahí en esa guerra hemos encontrado nosotros, en la investigación que hicimos, el origen de ya una ideología comunistoide dentro del liberalismo y numerosos dirigentes, Jorge, y grandes conglomerados de masas que impulsaban la guerra en el sentido liberal, la llevaban de una transformación hacia unas transformaciones económicas, sociales del país, hacia un replanteamiento ideológico, hacia una radicalización anticristiana, es decir, ya había tintes comunistas metidos allí dentro del liberalismo, ¿no? Esto te lo digo a comienzos en el año 1990. Posteriormente aparece en la década del 20, en el año 20 aparece en Bogotá un ruso, Sylvester Savitsky, que encubriéndose en un taller de tintorería abrió un centro comunista de estudio, porque aquí no había creado todo el Partido Comunista, había un partido socialista, pero se crea allí un centro de estudio comunista con cátedra de economía y política bolchevique. Entre los que asistían a este centro de este ruso estaban, mira los personajes, Alberto Lleras Camargo, que fue liberal, ¿no? Que fue posterior presidente de Colombia, su hermano Felipe, Gabriel Turbay, un gran líder liberal, Luis Tejada, otro líder liberal, Moisés Prieto. Bueno, para que veas cómo te estoy hablando de los años 20, de 1920 del siglo pasado, un antecedente inmediato que le sigue a esto fue luego la actividad universitaria aquí en Colombia en el 26, por ejemplo, 1926. Hay unos hechos interesantes. Por ejemplo, la Universidad Libre de Bogotá, donde yo soy egresado de abogado, en el 19 de septiembre de 1926 realizó una marcha muy, muy grande por Bogotá, los alumnos de la Universidad Libre, con los sindicatos, con el Sindicato Central de los Obreros de Colombia y el embajador mexicano, mira el año 1926, ¿no? Y el embajador mexicano Juan Urquidi, en solidaridad con el régimen genocida y asesino de Plutarco Elías Calles en México, Jorge. Entonces, fíjate que estamos en 1926. Mira que ya las universidades privadas, porque la Libre es una universidad privada, ya estaba liderando apoyos a gobiernos mexicanos comunistas, anticristianos, altamente criminales, como fue Plutarco Elías Calles, que tú sabes que asesinó católicos y quemó iglesias y quemó curas y bueno, que fue derrotado también por la cristiandad, ¿no? Por los cristeros. De manera que al terminarse esa marcha aquel día en el Parque Santander de Bogotá, los nacientes comunistas, porque ese día se crea el Partido Comunista, como Guillermo Hernández Rodríguez, Aníbal Badel, bueno, pronuncian un discurso incendiario contra el régimen capitalista y hacen un elogio a la revolución de Plutarco Elías Calles en México, con estas frases en el discurso. Decían que esa revolución de México mañana desplegará triunfante sus banderas rojas sobre el territorio colombiano, que se impondrá con sangre en todas las ciudades. Bueno, eso ocurrió, Jorge. Ellos han bañado de sangre el país. Ellos han bañado de sangre América Latina. Te hago un comentario que te va a interesar. Se pudo constatar, por ejemplo, y en este libro se publica eso, Jorge, que los partidos comunistas de Bolivia, Uruguay, Venezuela y Chile mantenían organizaciones militares armadas, quiero decir, mucho antes de la Revolución Cubana. Exacto. En el Chile aparato armado del Partido Comunista acá existe desde 1946-47, sí. Y el primer acto donde se descubre la existencia es en 1952, en el asesinato de 2 obreros del transporte, del Sindicato Autónomo del Transporte, que no querían entrar a la central comunista, el Sindicato de Transporte. Claro. Fueron asesinados por 3 integrantes del aparato armado del Partido Comunista
uno de ellos era su jefe en ese momento, Moacir Piris, que huyen hacia a Rusia. Salen por el puerto del buceo, acá, un puerto de yates que hay, y nunca más se supo nada de la vida de ellos, ¿no? ¿Qué tal? En Chile se crea en 1930 ese aparato armado como aparato de autodefensa del partido, y hacia el 1936 se transforma ya en aparato militar dirigido por Guillermo Lavaste, ¿te acuerdas? Sí. En Uruguay, lo que tú decías, se crea a mediados de los años 40 y ese aparato armado se reestructura en el 64, ¿te acuerdas? Exactamente, con la jefatura de Altesor. Con el fin de patrocinar a los Tupamaros, ¿te acuerdas? Ah, bueno. En Venezuela el aparato armado del Partido Comunista Venezolano tuvo gran importancia en las jornadas que arrocaron a Pérez Jiménez en el 58, por ejemplo, que fue dirigido por Douglas Bravo. Exacto. Entonces, es que muchas veces el aparato armado no siempre es visible, Jorge, para la gente. Muchas veces el aparato armado permanece invisible, el Partido Comunista crea su sección armada, pero no lo vincula al partido. No, para nada. Exacto, entonces tú ves que hay organizaciones de bandidos, de bandoleros, como tú decías ahora, al que habías apresado tú, que apresaron en los años 60, que luego fue presidente, que él fue delincuente, lo cogieron siendo supuestamente un delincuente común. Exacto. Pero en realidad era metido en una organización del partido que realizaba esas acciones criminales, pero sin notarse a nombre del partido. Claro. Ellos manejan eso, Jorge. Y nadie discutía nada, ¿no? No, nadie, porque igual, mira, en Colombia, por ejemplo, nos echaron el cuento de que Tirofijo era un campesino muy pobre, que él tenía 25 hombres ahí en Marquetalia y eran muy pobres todos, y el ejército llegó y les quitó las gallinas y los marranos y los bombardeó, salieron corriendo, y entonces se armaron y comenzó la guerra. Y así comienzan los discursos en las universidades, Jorge, créemelo. O claro, sea, y no te olvides de lo que dijo Lenin, una mentira repetida 1000 veces. Pero por supuesto, pero mira, pero nadie se detiene a pensar algo. Pero si eran tan pobres como lo dijo Tirofijo y como lo dicen las FARC en sus documentos, si eran campesinos tan pobres, bueno, Jorge, ¿de dónde salió ese argumento? Claro, lo primero que se necesita para organizar un grupo armado, sea de la calaña que sea, es dinero, exacto, es armamento. ¿Y ese armamento por dónde entró? Estamos hablando de los años 50, estamos hablando... Entonces, mira, aquí nadie se detuvo a pensar, nadie se detiene a pensar cómo fue este cuento, cómo es que en realidad se puede armar una guerrilla desde la pobreza, por Dios santo, cuando la pobreza no puede generar ningún grupo armado, Jorge. Para nada, porque necesitas dinero para armas, dinero para infraestructura, dinero para coberturas, dinero para medicamentos, dinero para la familia de los que están peleando. Dinero para las armas y para quien las cargue. Dinero para quien los entrene y para los uniformes. Dinero para todo, Jorge. De manera que aquí nos creyeron tontos a todos. Y entonces, pero lo que te quiero llamar la atención es que, créeme, lo que toda la academia colombiana repite este inicio así, sin preguntarse, bueno, ¿y esto cómo que la pobreza surge esto? ¿No? ¿Por qué? Porque es la manera como rompen el hilo conductor con el partido. ¿Me comprendes, Jorge? Exacto. Una consulta. Sí. ¿Algo del Bogotazo hablas en el libro? Por supuesto, pero por supuesto que sí. Ese es un punto, es decir, en mi libro lo colocamos como el Bogotazo es el acto más estremecedor de la historia de Colombia. Es el acto más salvaje y terrorista que el comunismo internacional, óyeme bien, diseñó para Bogotá. Por 2 pelos no se tomaron el poder, pero sí se lo tomaron en varias ciudades. Es que esto estaba totalmente pensado como un gran levantamiento nacional y tenían ya estructuras armadas en muchas ciudades que lograron tomarse el poder circunstancialmente mientras el ejército volvió de nuevo a recuperarlo. Claro. Pero el Bogotazo con Fidel Castro. A propósito, déjame hacerte un comentario pequeño sobre los hermanos Castro, que es importante. Sí. Se sabe, por ejemplo, que Raúl Castro recibió instrucciones sobre terrorismo y sabotaje en la escuela anticolonialismo para cuadros internacionales en Mějník, población al sur de Praga.
Fidel Castro recibió entrenamiento militar cuando se unió a la Legión del Caribe, tú sabes, la Legión del Caribe, que se encontraba en Cayos Confites para invadir República Dominicana en 1947, Jorge. Exactamente. Es decir, Jorge, que Fidel Castro llevaba varios años de entrenamiento marxista terrorista antes de su participación en el asesinato de Gaitán en Bogotá para el Bogotazo del 48. Totalmente de acuerdo. O sea, ese no era un muchachito Acá hay normal. un libro, Claro. Perdóname que te interrumpa. Dime. Acá hay un libro escrito por uno de los últimos jefes del MLN, de los Tupamaros, donde dice clarito que Fidel fue el que orquestó el asesinato de Gaitán. Pero claro, eso fue un planeamiento internacional, por supuesto. Es que sin la muerte de Fidel, perdóname, sin la muerte de Gaitán, que no era comunista, Jorge. No. Porque nosotros tenemos documentos entre el gobierno, entre el entonces presidente venezolano, tú sabes, que le pedían que apoyara al movimiento comunista internacional, que saboteara la internacional, a la Panamericana que se estaba realizando en Bogotá, una Panamericana anticomunista, tú sabes. Sí, que hasta con la presencia del general Marshall. Eso, y él sacó, y se pronunció por los medios de comunicación Gaitán, pidiéndole a todos sus seguidores que no fueran a apoyar ese sabotaje, ni la violencia contra la Panamericana ni contra Bogotá. Es decir, a él lo tenían que matar. Matándolo, generaron entonces la creación de las guerrillas liberales con el Partido Liberal. Claro. Y ya las guerrillas liberales fueron cooptadas por los comunistas ya en 1953, como comunistas totalmente abiertos. Pero las guerrillas comunistas como tal nunca pegaron en Colombia, Jorge, nunca, porque el campesino no es de esa ideología. No, para nada, en ningún lado. Acá en el Uruguay ellos quisieron hacer, trasladar la guerrilla a la campaña, porque decían que iban a funcionar mejor, y los campesinos, los gauchos uruguayos, lo denunciaban a la policía inmediatamente. Sí. En todos lados pasa lo mismo. Lo que le pasó al Che Guevara en Bolivia. Claro. Van a hacer una reforma agraria en Bolivia que ya había hecho el gobierno 5 años antes. Sí, claro. Es brutal. Es interesante. Fernando, una consulta. Sí, dime. El jueves que viene, ¿tú podés estar nuevamente Pero con claro, nosotros? Jorge, ni me faltaba, es un honor, un gusto y por supuesto que sí, ese es un compromiso que ya está pactado. Bárbaro, porque varias personas dicen que esto tiene sabor a poco. Sabor a poco. Sí, que tú puedes, que hace tiempo que no se explicaban las cosas de Colombia tan claras y que las entiende todo el mundo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. No, te lo vuelvo a reiterar, de los agradecidos somos nosotros. Y más a los 2.750 oyentes que tenemos en estos momentos. ¡Qué maravilla! Mi saludo a todos ellos. Se ve que había mucha gente que estaba con muchas ganas de escuchar lo que se dijo al comienzo, es lo que se dijo por Facebook y por Twitter. Sí. Que tú ibas a contar la realidad de la FARC, ¿no? La verdadera historia de la FARC. Sí, ahí estamos en esas. Porque es lo que yo siempre digo, y por desgracia es una cruel realidad. No se sabe la realidad. La verdad no se sabe.
porque se sabe solamente lo que dicen los diarios, las radios o la televisión de cada país, y es poco y nada. Cierto. Todo el mundo está convencido de que la FARC son unos chicos buenísimos que quieren la paz a cualquier precio. Sí. Y siguen poniendo minas antipersonales, siguen robando niños para hacerlos guerrilleros, y eso no lo dice nadie. Sí. Siguen emboscando al ejército, siguen emboscando a los campesinos y asesinándolos, y eso no lo dice nadie. Es cierto, es cierto. Para mí no son FARC, para mí son la FARC, nada más. Es un grupo terrorista, Jorge. Exacto, porque ponerle Colombia es meter a todo el pueblo colombiano como que estuviera detrás de ellos. Para mí son unos terroristas comunes y corrientes, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y más nada. Sí, sí. Porque yo no quiero ofender al pueblo de Colombia, que sé que en su inmensa mayoría está contra ellos. Totalmente. Las encuestas lo han dicho. Y que en su inmensa mayoría son rehenes de estos asesinos y terroristas. Cierto. Es que el pueblo colombiano, Jorge, perdóname, te hago una acotación. Sí, por favor. Es históricamente pacífico. Aquí hay una mentira, es otro mito que es sobre la violencia del colombiano. El colombiano no es violento, Jorge, aquí hay minorías violentas, que es distinto. Tuvieras que aquí el pueblo es tan pacifista que llega a ser tonto. Este es un pueblo que por eso los gobernantes, los alcaldes y quien quiera viene y roba y hace lo que quiera, porque aquí nunca habrá una reacción de fuerza de un pueblo que reclame alguna cosa. No, en los buses de servicio público atracan, roban, hasta violan las mujeres, y los hombres que van ahí guardan absoluto silencio, totalmente acobardados, intimidados. Jorge, me da pena decirlo, pero no sé si debo decirlo con orgullo o con pena. Este es un pueblo pacífico, que por eso es que unas minorías audaces y criminales lo tienen de rodillas. Claro. Y con un gobierno cómplice. Pero por supuesto, y tú decías ahora que estamos solamente medio informados por unos medios de comunicación que en su mayoría, Jorge, forman parte de la plutocracia comprometida con la revolución. Claro. Pero mira, déjame terminarte un poquitico, un minuto, regálame un minuto. Sí, por favor. Mira, es que tú ves lo que hay en Cuba, voceros de las FARC. Mira, Jorge, no hay un solo campesino. América Latina tiene que ver eso. Allá no hay un solo campesino, allá ninguno es parido en el campo, Jorge. Allá ninguno le ha puesto las costillas al sol, echando asadón, labrando la tierra. Allá, en los que están en Cuba del campo, saben solo dos cosas: sembrar minas antipersona y cultivar coca. No saben nada más del campo. De manera, pero mira qué paradoja, no hay campesinos ni hijos de campesinos en Cuba. Pero en cambio sí hay una holandesa, mira. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es lo que hay allá? ¿Y cómo puede Iván Márquez decirle al mundo que a él le tocó armarse porque en Colombia no hay oportunidades, que el pueblo colombiano no tiene oportunidades? Pero mira quién habla, Jorge. Iván Márquez, un profesional de universidades en Colombia, un tipo que en el año 85 era congresista, era parlamentario colombiano, Jorge. Entonces, todos los que hay en La Habana son egresados por lo general de la universidad pública, Universidad Nacional. Todos son titulados, todos han estudiado, unos han estudiado en la Unión Soviética, unos estudiaron en Rusia, otros han hecho estudios en Cuba, en fin. Pero todo lo que hay ahí es gente beneficiada por el sistema político colombiano, Jorge. Lo tiro, qué vergüenza. No, y ellos acá te dicen que son campesinos y que luchan por la libertad y la igualdad y los derechos avasallados por la oligarquía colombiana.
Hay que ver a esos infelices quitándole los niños a los campesinos en Colombia, Jorge, para llevárselos a las malas desde los 8 y 10 añitos para el monte con ellos a que les cocinen y las niñas a que les sirvan de carne sexual. Esto es una vergüenza, Jorge. Mira, perdóname, pero ahora sí en esto, cuando toco este tema, ya me pongo un poco descontrolado de mis nervios. O sea, es imperdonable tener estos vagabundos allí, estos pederastas allí en Cuba, hablándonos de humanismo, hablándonos de derechos humanos, hablándonos de ética, de comportamiento social, cuando por Dios, Jorge, se han violado miles de niñas en el campo, si es que han arrebatado niños de los hogares campesinos, si es que los campesinos han sido su primer víctima, Jorge, por Dios. Claro. Es así nomás. Esa es la cruda realidad. Estamos escuchando la cruda realidad colombiana en la voz de nuestro amigo Fernando. En fin. Fernando, vamos a dejarlo por acá hoy. Bien, Jorge, bien. Con el compromiso y la tranquilidad a nuestra audiencia que el jueves que viene nos vamos a dedicar al libro. Por supuesto. Porque del libro casi nada hemos... No, sí hemos dicho mucho, sino que pues no te lo he notado, pero todo lo que he dicho está en el libro. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. No, Bárbaro. Hay muchas cosas del libro que todavía no hemos tocado, pero esto está en el libro. Entonces te invito con nuestro gran agradecimiento personal y con la tristeza que no nos haya podido acompañar mi querido y gran amigo, es uno de esos personas que yo considero de esos hermanos que me ha regalado la vida, que es Gustavo Adolfo. Una gran persona, por supuesto. Una gran persona, un hombre de esta casa. Él sabe que los micrófonos de Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, son de él. Excelente. Lo mismo que tuyos. Gracias. Esperando que nos pueda acompañar el jueves próximo. Cuenta con eso. Te invito a que saludes a tu audiencia. Jorge, sí, mil gracias. No, ya que me das la oportunidad, pues permíteme de nuevo darle mi saludo fraternal y respetuoso a todas las personas que nos están oyendo, todos nuestros hermanos y amigos latinoamericanos. Yo sé que la mayoría nos une este sentimiento a todos igual. Perdón. ¿Te puedo corregir algo? Sí, por supuesto. Te están escuchando desde Japón. Ah, perdona. No. Mucho mejor. O sea, a ver. De Europa también. No, yo sé. En Praga sé te están escuchando. En España, en Italia. Caramba, en España viví, Praga no he podido conocerla, Praga la conozco en fotos y videos y vivo enamorado de Praga, es hermosa. Conozco buena parte de Europa, pero mi saludo muy sincero a todas las personas que nos están escuchando hoy, Jorge, y mi felicitación a ti por mantener este programa, y al coronel y a Alicia. Alicia es la... Sí, por sostener este esfuerzo tan importante para que haya un espacio en donde decir la verdad, Jorge. Mil gracias, Dios te bendiga, Dios los acompañe, y un saludo y muchas bendiciones para todos los oyentes, Jorge. Muchísimas gracias, Fernando. A nuestros oyentes ya quedan convocados para el jueves próximo a la misma hora, donde cerraremos este capítulo de Colombia con el doctor Fernando Vargas y con la presencia, espero y deseo, de Gustavo Adolfo Salazar. Amén.
Exacto. Y para cerrar, como siempre, cerramos las emisiones de Las Américas Opinan. A mis camaradas y amigos presos en la Argentina, Chile y Uruguay, por supuesto, mi fuerte abrazo. Me uno. Muchas gracias, Fernando. Al resto de los presos políticos de América, nuestro saludo fraternal y nuestro compromiso, que nunca callaremos nuestra voz hasta que el último esté en libertad. Así será, Jorge. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Ha sido una nueva emisión de Las Américas Opinan por Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Hasta el jueves próximo. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda.